Uno, dos, tres. ¿Qué tal, mi gente? Aquí estamos una vez más. Bienvenidos a otro video. Y en este quería ser un poco breve. Ya se me está acabando la luz natural. Quería conversar con ustedes siguiendo la dinámica del canal. En este caso, lo que es el sacrificio de un artista. Hace poco subí, ayer, si lo están viendo, si lo subo hoy, el video, subí un video donde hablaba un poco, un reel sobre lo que tiene que hacer, ¿no? En mi caso, una persona, un artista que todavía se dedica a trabajar, que no tiene una vida completamente dedicada a la música, sino que todavía cumple otras responsabilidades personales. Entonces, no es fácil, ¿no? Es un esfuerzo que se hace, un sacrificio, y por eso se me ocurrió extenderlo aquí un poco más, porque el reel duró 4 minutos. Entonces yo creo que a las personas que de verdad les interesa el tema les va a gustar escuchar lo que yo tengo para compartirles a ustedes, mi experiencia. Y creo también que esto nos va dedicado solamente a los artistas en el campo de la música, sino a todas las personas que tienen metas, tienen proyectos, pero no pueden dedicarle el 100%. Pueden ser bailarines, pueden ser deportistas, puede ser un emprendimiento como un negocio, donde tú necesitas obviamente trabajar para poder cubrir los gastos de ese emprendimiento, hasta que en un punto de la carrera o el negocio pues ya empieces a generar ingresos desde ese lado. Entonces por eso me parece interesante, en este caso dedicado a la parte artística, música, porque es lo que yo hago, pero siempre ustedes lo pueden llevar, transformarlo a su rama, ¿ok? Bueno, quiero hacer esto breve. Vamos a ver cuánto tiempo lleva esto ya aquí. 2 minutos de introducción. Los sacrificios que lleva la música, la carrera artística en una persona promedio no es fácil. Cada uno tiene su realidad. Algunos vienen desde diferentes países, diferentes estatus económicos, ¿no? Sociales, donde nacen en algún tipo de familia que puede o no puede apoyar económicamente hablando. Entonces hay muchos factores que afectan, ¿no? En lo que a sacrificios se refiere. Principalmente lo que se sacrifica, y no tocando la parte económica, es el tiempo, la dedicación, la disciplina. Lo he hablado siempre en el canal y creo que es algo que tiene mucho peso en todo lo que hacemos. Pero sí, es un sacrificio porque dejamos de hacer cosas que nos gustan para dedicarle a lo que en un futuro tal vez nos genera ingresos, nos genera una estabilidad económica, y simplemente también podríamos dedicarnos a lo que realmente amamos en la vida, ¿no? Creo que ese es el objetivo principal, que tú puedas vivir y recibir ingresos de eso que tú amas realmente. Yo creo que ese es el sueño americano, no estar en América, sino eso, cumplir ese objetivo. Entonces, sí, para lograr eso hay que dejar las fiestas, hay que dejar en general perder el tiempo en procrastinación, sino en trabajar en ese proyecto, si sean 3, 4, 5 horas al día que tengas libre después de tus responsabilidades. Sí, si es con música, grabar canciones, escribir letras, hacer videoclips, todo lo que eso lleva, ¿no? El networking, trabajar, conectar con gente. Entonces son muchas cosas que se hacen y que siempre hay algo que hacer. Me imagino que para los negocios se aplica igual. Entonces esa es una de las cosas que se hace en esta parte de la música, es sacrificar tu tiempo. En ese sentido entran varios factores de la mano, que puede ser, ya que sacrificas tu tiempo, eso significa que, por ejemplo, no te queda tiempo para reunirte con familiares o con tu pareja. Por ejemplo, si tienes novio o novia, esa persona debería entender que tú tienes un proyecto de vida y en este caso seguir contigo en una relación, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que si no estás con ella mucho tiempo, no la amas o no la quieres o no lo quieres, sino que tú estás intentando lograr algo en tu vida, y que posiblemente, si lo logras,
beneficias a los terceros a tu alrededor, ¿me entiendes? Entonces, esa persona a veces puede verse afectada porque pasas tu tiempo libre en tu proyecto, y en mi opinión, en mi recomendación, así debería ser. La persona que esté contigo en el término de relaciones debería sumarte, debería apoyarte, debería entenderte que tú estás trabajando en algo que es prácticamente de tu vida, tu deseo, tus sueños, y esa persona debería estar allí sumando, no restando. Entonces, en ese sentido, si no colabora, ya ustedes saben, muchos no tienen el valor de decir las cosas como son, y en este sentido o cortar la relación o conversar y llegar a un acuerdo de que sí, se está haciendo esto. Si esta persona te conoció haciendo esta carrera, haciendo este proyecto, no puede llegar a tu vida a cambiarte. Entonces, en la parte de relación, eso es algo por ahí. Pero cuando hablamos de la parte familiar también se complica, porque mucha gente en la familia no entiende lo que estás haciendo. Recuerden que son varias generaciones, son distintos tiempos. Un momento. Y lo que tú estás haciendo hoy, tal vez para un tío o un abuelo, no tiene mucho sentido, no saben cómo funciona. Oye, ¿cómo es eso que tú con la música por internet o lo que sea, te puedes hacer famoso, puedes recibir dinero? O si eres creador de contenido para las redes, ¿no? Son campos y materias que a veces no se entienden. Entonces, como lo mencioné, depende de la situación de cada uno, pero muchas veces yo sé que los familiares interfieren mucho ahí, incluso te pueden decir que dejes de soñar, qué tal. Entonces, sí, es muy importante también que tengan esa parte clara, porque puede ser un impedimento, una fuente de desmotivación. Entonces, el sacrificio lleva a esa parte también de que tal vez haces una pausa en lo que son relaciones familiares, tal vez los primordiales que viven contigo, o si ya vives solo, pues entonces son los que van a estar, o te ves tú solo en ese sentido, ¿no? Yo creo que mientras tú estás en ese camino buscando tu horizonte, mucha gente no te va a hacer caso, mucha gente no te mira fijamente, hasta que tú vas logrando y haciendo cosas más llamativas. Entonces, cuando la gente voltea a verte, pero en ese punto ya digamos que no te hace falta el apoyo de esa gente que no te lo dio al principio, ¿no? Entonces, eso es algo también que hay que tener en cuenta, porque todos quieren estar en el resultado, pero no en el proceso, ¿no? Eso es un dicho que siempre está por ahí, y de verdad que cada día voy viendo que es más creíble. Estoy subiéndole aquí un poquito el ISO porque nos quedamos sin luz, no sé. Y no sé si está enfocado esto, a ver. Vamos a ver si está enfocado ahí. Ahí dice que sí, pero yo no lo veo tan. Ok, bueno. Entonces, sí, con la familia, ¿qué más se sacrifica? ¿Qué otras cosas hacemos? La parte económica, si tocamos un poco ya ese tema, muchos dejamos de comprarnos cosas que tal vez ya algo material, algo digamos banal, como un iPhone, como unos zapatos Jordan, cosas que tal vez a algunos nos gustan, a algunos también les gustará otras cosas, como una PC gaming, como no, cada uno con sus gustos. Entonces, el que está realmente enfocado no hace estos gastos, sino que invierte este dinero en su proyecto, en su negocio, en este caso la música, comprar canciones, comprar beats, pagar producciones, videoclips, fotografías. Y lo único que sí, en la parte material para esta rama de la música, pues un poco los outfits, ¿no? Tenemos siempre que estar constantemente comprando acá, allá, cosas puntuales para los videoclips o para los shows en vivo. Pero sí, en esa parte sí se compra un poco de lo que es la ropa, la vestimenta, pero dedicado a la carrera y no como un vicio a la moda o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí, en la parte económica se sacrifica mucho eso. Yo en lo personal me limito de comprar alguna cosa externa, aunque yo realmente todo lo que compro, todo siempre lo tengo enfocado
en mi proyecto, ¿no? Lo que me gusta. Si me gusta grabarme aquí, hablar con ustedes, compartir, siempre pienso en un lente nuevo, en un trípode nuevo. Así, en este caso tengo uno aquí abajo, ahora estoy usando uno chiquitico ahí en la mesa. Entonces sí, cuando tú estás enfocado en ese sentido, todo conecta, todo va trabajando de la mano, entonces se hace un poco más fácil llevar el proyecto. Cuando llegas del trabajo, llegas directo a trabajar en esto y no, digamos, a relajarte. Yo tengo tiempo que no sé lo que es ver películas. A mí me gusta mucho ver películas y siempre las actuales, porque es algo que también donde yo aprendo mucho la parte visual, cómo lo hacen las grandes industrias. Entonces no lo hago. Hace tiempo que no veo videoclips, sí, o películas. Videoclips sí lo veo un poco más, porque son de 3 minutos, así, escuchan una canción y estás viendo un poco ahí cómo hacen la producción visual, pero yo prefiero también las películas. Entonces, ¿por qué no lo hago? Pues una película dura 2 horas, mínimo 3 horas, entonces ese es mi tiempo libre que yo invierto en mis proyectos y no digamos, ponerme en eso de ver películas. ¿Por qué? Porque siempre hay más y siempre salen más películas y más películas. Entonces al final me convierto en un consumidor de contenido y no en un creador. Yo en este sentido intento ser un creador, por eso incluso hago estos pequeños videos que los hago aquí tranquilitos, sin guión. Aquí lo único que estoy viendo siempre es el teléfono, que funcione bien la cámara. Y me gusta así hablar con ustedes. Al que le interesa, yo sé que le va a sumar en su proyecto, en su vida. Siempre pueden aquí estar suscritos, comentar, dar likes o pedir algún tema a tratar en todo este sentido de crecimiento personal o aspiración a las metas y sueños. Así que sí, para ir concluyendo, creo que por lo menos en esa parte toqué varios puntos. También hablé en el video anterior del regreso al canal, que no quiero editar mucho, me resulta un poco, o sea, los videos se ven bien visualmente, pero yo creo que si les estoy dando un mensaje aquí directamente, no hace falta tanto si ya hay un ganar-ganar, ¿no? Como se le dice, ya contenido de alto valor. Así que si quieren ver pues videitos ahí muy editados y tal, pues pueden ir a ver otros canales, pero yo no tengo tiempo de editar realmente ahorita, porque eso toma un poquito de tiempo, ¿no? Entonces estaba hablando en el reel que subí en el TikTok también, me pueden seguir si quieren por allí, que sí, o sea, yo subo los mismos videos en todas las plataformas, TikTok, Facebook, Instagram y YouTube Shorts también, ¿no? Y aquí ahora un poco, que sí, que toma tiempo editar reels, editar videos, hacer música, hacer fotografía, grabar conciertos, son muchas cosas y poco tiempo libre. Entonces por eso yo prefiero hacerlo así, bien puntual, bien sencillo. Grabo aquí con el micrófono en la cámara y listo, subo el video a las redes, ¿no? A YouTube, en este canal que lo estoy retomando. Y pues ya el otro, ustedes saben que es el canal como músico. Un escándalo ahí en la cocina. Entonces sí, suben, escuchan por allá por la música y escuchan por acá lo que es esta parte de reflexión, de crear una comunidad, porque sí, me parece bien interesante que nos vayamos conociendo por aquí y sobre todo ustedes a mí, porque sí, se trata de eso. Yo no solamente quiero dar la cara por ahí con música, porque creo que la gente no conecta tanto, ¿no? Hay mucha música que está saliendo ahorita y ya los que están pues posicionados son los que se llevan, digamos, la mayor parte de la atención. Entonces yo intento también hacer algo diferente, de la manera que ustedes pues despierten también algún tipo de interés en mi contenido, en lo que yo tengo para dar. Obviamente ahorita estoy dedicándome al género urbano latino, me gusta mucho el reggaetón y todo esto, así que es lo que estoy creando ahora mismo, pero poco a poco, ya con esta reactivación de mi carrera artística,
iré ya viendo otros horizontes, otros géneros. Yo toco instrumentos, entonces yo creo que muy pronto se vendrán diferentes estilos, poco a poco. Para los que me van siguiendo, ya se irán dando cuenta y estarán atentos a lo que venga en mi contenido. Entonces, para resumir aquí al final del video y concluyendo, los sacrificios a veces no son, digamos, muy queridos. Nadie quiere ponerse a trabajar, nadie quiere ponerse a ir al gimnasio para construir un buen físico en lugar de estar acostado viendo Netflix o con la novia, con el novio todo el día, porque sí, es algo que nos da placer, nos gusta, pero esos sacrificios que tú haces te dan recompensa, y ustedes saben ya muchos casos de los que se hablan. Yo, por ejemplo, en lo personal siempre miro los inicios de todos estos artistas que me inspiran o que me gusta su trabajo, o no necesariamente artistas, también hablando del fútbol, siempre me ha parecido una carrera muy de superación la de Cristiano Ronaldo. Entonces sí, son ejemplos que ustedes seguramente conocerán muchos otros, pero se trata de eso. Cuando tú sacrificas un periodo de tu vida y logran los resultados después, vas a tener mucho tiempo libre para disfrutar, digamos, esas otras cosas que también son placenteras en la vida, como estar con la familia, como estar con tu pareja, como quedarte en casa viendo una película. Eso también es algo relajante para mí, por lo menos. Así que esa parte de sacrificar el tiempo, de sacrificar tus pequeños ingresos, también es el otro punto que hablé, ¿no? Para comprar, para invertir en eso que te gusta. Puede ser también en educación, se invierte en educación, cursos, en charlas, libros o todo ese tipo de material que son de aprendizaje, que te van a servir para mejorar, para subir el nivel de lo que estés haciendo. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora del sacrificio. ¿Y qué más? Pues en general horas de sueño, descansar, no estar tanto tiempo descansando. Yo sé que es difícil, pero los que estamos jóvenes todavía tenemos la posibilidad de forzar un poquito el cuerpo, ¿no? De llegar y no acostarse, sino que pum, directo a la siguiente tarea, y ya descansamos al final de la noche bien cansados para descansar pues mucho mejor, ¿no? Así que pues nada, gente, si van comentando tal vez aquí, si se me escapó algo, eso es lo que yo ahora mismo se me ocurre aquí en la parte de lo que son los sacrificios, y podemos hacer un segundo video con respecto al tema. Así que ya ustedes saben, me dicen por ahí qué tal, y espero que se vayan sumando poco a poco toda la gente. Hay un video que quiero hacer, tal vez lo hago ahorita o tal vez lo hago, no lo sé, pero me parece que ahora tengo la idea. Y sí, principalmente dedicado a artistas, y más específicamente en Venezuela, y aún más específico los de Cumaná, ¿no? Entonces esto lo voy a grabar ahorita, creo, porque tengo ahora mismo la idea clara. Entonces lo voy a compartir con ustedes. Por ahora termino con este video aquí y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.